Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. En tercer Nefi 19, la oración es el centro del capítulo. Por ejemplo, en el versículo 17 leemos: mandó a sus discípulos que orasen. Versículo 24, los discípulos oraban sin cesar. Versículo 26, Jesús les dijo: seguid orando, y ellos no cesaban de orar. Versículo 30, sus discípulos oraban constantemente sin cesar. Y todo ello con el Señor orando al Padre Celestial una y otra vez. Ya en el capítulo anterior, en tercer Nefi 18, les había dicho, en el versículo 15, debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. Y lo repitió en los versículos 18, diciendo: debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros. Y en el versículo 21 leemos: orad al Padre con vuestras familias. Y uno podría preguntarse cómo podemos hacer para orar sin cesar, porque no siempre las circunstancias nos permitirán estar orando. En tercer Nefi 20, el capítulo empieza con estas palabras, versículo 1. Y sucedió que Jesús mandó a la multitud y también a sus discípulos que dejasen de orar, pero les mandó que no cesaran de orar en sus corazones. Por tanto, cuando Jesús les está pidiendo que no cesen de orar para que las tentaciones del diablo no los venzan, en realidad está hablando de algo más que estar de rodillas. Tenemos un ejemplo con Alma y su pueblo cuando estaban prisioneros de los lamanitas bajo la autoridad de Amulón. Leemos en Alma 24 que Amulón amenazaba con aplicar la pena de muerte a quienes descubrieran invocando el nombre de Dios. Entonces Alma y su pueblo dejaron de orar en voz alta, pero derramaron sus corazones en silencio. Y Dios, leemos en estos versículos, entendió sus pensamientos. Mitchell Quist, que vivió entre los años 1921 y 1997, un teólogo católico francés, escribió muchos libros con el deseo de hacer llegar la religiosidad cotidiana a los cristianos. De entre todos los libros que él escribió, el que yo leía en mi adolescencia católica era su obra Triunfo. Hace tantos años de aquello que no recuerdo casi nada de su contenido, pero hay una frase que se me quedó grabada y que no la he olvidado. Decía así: oramos para no olvidarnos de Dios. Mitchell Quist, mi compañero en mi adolescencia católica. La oración constante, ya sea vocalmente o en el silencio de nuestro interior, nos mantiene en contacto con Dios y nos ayuda a recordar quiénes somos y por qué estamos en el mundo. Se trata de no perder la conexión con Dios y con su poder. No cesar de orar es recordar a Dios siempre, como citaba al autor Mitchell Quist. Por eso, en este capítulo 20, el Señor administra de nuevo el sacramento al pueblo, y la esencia de la Santa Cena, como ya sabemos, es precisamente el recuerdo,
el testimonio al Padre de que siempre nos acordaremos de su Hijo. El pan y el vino son, por tanto, la representación simbólica de la expiación, el centro del plan de salvación. Comemos el pan y bebemos la copa para incorporar profundamente en nuestro interior el recuerdo del sacrificio del Cristo que nos redime y nos salva. En la Conferencia General de abril de 2007, en la sesión del sábado por la tarde, en el discurso titulado Recuerda y no perezcas, el elder Marlin K. Jensen dijo lo siguiente: Si prestamos atención al uso de la palabra recordar en las Escrituras, nos damos cuenta que recordar, como Dios desea que lo hagamos, es un principio fundamental y de salvación del Evangelio. Y añadió: el rey Benjamín pidió a su pueblo este tipo de recuerdo activo. Les dijo: que si no os cuidáis a vosotros mismos, y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído, concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el final de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora, oh hombre, dice el rey Benjamín, recuerda y no perezcas. Recuerda y no perezcas. Eso está en el capítulo 4 de Mosía. Recordar para perseverar y perseverar para sobrevivir en un mundo pagano. En las enseñanzas a los 12 apóstoles, registradas por Juan el Amado en el capítulo 14 de su Evangelio, leemos que el Señor les dijo a sus discípulos: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Señor se fue y el Espíritu Santo se encargaría de que no lo olvidaran, ni a Él ni sus enseñanzas. En Tercer Nefi, capítulo 20, tenemos la promesa de que al participar de la Santa Cena estaremos llenos del Espíritu, ese mismo Espíritu que nos recordará constantemente todo lo que el Señor nos ha dicho y a lo que nos hemos comprometido, el convenio, el pacto o la alianza. Y en Tercer Nefi 20 leemos también que el pueblo de Dios, la casa de Israel, está disperso por toda la superficie de la tierra y que el recogimiento se hará llevándolos al conocimiento del Señor su Redentor. Dispersión, por tanto, es sinónimo de olvido y recogimiento lo es de recuerdo. En Tercer Nefi, capítulo 20, en los versículos 11 a 13, Jesús cita a Isaías y mandó al pueblo que escudriñara sus palabras para que supiera que Dios cumple su convenio con la casa de Israel. El Salvador habló sobre el cumplimiento del convenio que hizo su Padre para recoger a Israel, y el Señor prometió a Abraham que sus descendientes tendrían el Evangelio y el sacerdocio, y que por medio de ellos bendeciría a todas las familias de la tierra. Esta promesa se renovó con Isaac, con Jacob y con todos los descendientes de Jacob, hijos de Israel. Pero los hijos de Israel pecaron contra Dios, renunciaron a las promesas recibidas y acabaron olvidándolas. Por eso están esparcidos por toda la tierra. Pero si Israel se olvidó de su Dios, Dios no se ha olvidado de su pueblo. El Padre Celestial prometió que un día se les enseñaría el Evangelio y que serían congregados en la tierra de promisión. Esta promesa es parte del convenio que hizo de recoger y enseñar a los hijos de Israel.
El presidente Spencer W. Kimball dijo: el recogimiento de Israel consiste en unirse a la Iglesia y llegar al conocimiento de Dios. Es decir, que cuando nos unimos a la Iglesia recordamos y empezamos a cumplir lo que se espera de nosotros. De esta manera Dios nos recoge dentro de su pueblo y nos convertimos, como leemos en 3 Nefi, capítulo 20, en los hijos de los profetas y en los hijos del convenio. Hay una mejor manera de describir a los santos de los últimos días como los hijos de los profetas y los hijos del convenio. En 3 Nefi, capítulo 20, en el versículo 20 y siguientes, dice el Señor: me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo, de que los recogería en mi propio y debido tiempo. Y añadió: llegará el día en que les será predicada la plenitud de mi evangelio y creerán en mí. Y cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que les trae buenas nuevas, que publica la paz. El capítulo 21 habla del libro de Mormón y de la restauración del Evangelio en nuestros días, haciendo que los gentiles sean parte del pueblo del convenio y se establezca la Iglesia entre ellos. Y leemos en 3 Nefi, capítulo 21, que ese día empezará la obra del Padre entre todos los dispersos, dice él, de mi pueblo, para que de esa manera todos puedan venir a Cristo. En el capítulo 22, que es el recuerdo de lo dicho en Isaías 54, se habla del establecimiento de Sión y sus estacas en los últimos días. En el capítulo 23 el Señor aprueba las palabras que el profeta Isaías pronunció en la Biblia y nos da el mandamiento de escudriñar las palabras de Isaías y las palabras de los profetas. En los capítulos 24 y 25 el Señor da a conocer las palabras del profeta Malaquías con sus enseñanzas sobre los diezmos y ofrendas y sobre el papel del profeta Elías en la preparación para la segunda venida. Y en 3 Nefi, capítulo 26, el último capítulo de la lección, termina con la organización de la Iglesia de Cristo con todos aquellos que se bautizaron. Hermanos y hermanas, nosotros y también aquellos que se han bautizado, tenemos la gran bendición de haber sido recogidos en su Iglesia. Que Dios nos bendiga con su Santo Espíritu para que nunca lo olvidemos y mantengamos la conexión con Dios constantemente y que ese recuerdo salvador nos haga dignos de sus promesas como los hijos de los profetas y como los hijos del convenio.